Bienvenidos a Tiempos de Fe en Familia, Visión Internacional, Casa de Dios para Todos. Muy buenas noches, Dios les bendiga, bienvenidos a Tiempos de Fe en Familia de Visión Internacional. Hoy vamos a concluir esta serie de esta semana que hemos llamado Más allá de mis pensamientos, y hoy quiero compartir contigo una vida trascendente, un legado, un buen final, una eternidad. Señor, gracias por regalarnos esta noche donde podemos compartir contigo esta palabra y disfrutar, Señor, de tu presencia. Bendice las familias que se conectan, bendice, Señor, cada persona, y que esta palabra traiga una luz de claridad, de esperanza, de fortaleza a los corazones. Gracias porque a pesar de las circunstancias difíciles que podamos experimentar, la paz que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestras vidas, y tú nos cuidas y nos bendices en Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos venido compartiendo que nuestro Dios puede actuar mucho más allá de lo que entendemos, de lo que pedimos, de lo que imaginamos, de lo que pensamos. Pero hay algo que el Señor quiere poner en nuestros corazones, porque más que las necesidades habituales que tenemos, el Señor tiene algo más elevado para todos nosotros, y es que nuestra vida deje un legado, que nuestra vida trascienda en esta tierra, que entendamos que en esta tierra no somos un numerito más, sino que tenemos un plan y un propósito que Dios ha confiado y nos da el privilegio de ser usados para ello. Qué maravilloso es que nuestra vida pueda ser un instrumento en las manos de Dios para bendecir las familias, para dejar un legado, para trascender más allá de las necesidades que tengamos. Pues ese es un honor, porque cuando no conocemos al Señor, vivimos como con el automático, es decir, trabajamos, suplimos nuestras necesidades, pero como que no hay propósito. Pero cuando conocemos del Señor nos damos cuenta que podemos aprovechar el tiempo que tengamos en esta tierra para poder dejar en este mundo un legado, unos caminos, un modelo, un ejemplo, y que ese ejemplo y que ese modelo realmente llamen la atención y podamos dejar nuestras generaciones siguiendo ese modelo, siguiendo ese ejemplo, donde la gente diga: hay algo más, hay algo mejor, hay algo que vale la pena vivir en esta tierra, y es como esa persona ha vivido, es como su familia. Lo que hay en esa familia es especial, lo que hay en ese matrimonio es algo especial, es algo tan agradable. Y yo sé que esta palabra nos quiere empoderar para que lo logremos. Miremos Lucas, el capítulo 12. En el versículo 13 al 21 quiero introducir este tema con esta nota. ¿Por qué razón? Porque es lo que muchas veces son las inquietudes que hay en el ser humano tradicionalmente, y son las cosas materiales, lo que tiene que ver con el sustento, lo que tiene que ver con las situaciones normales de la vida, donde dos hermanos están peleando por una herencia y van a buscar que el Señor les resuelva ese caso. El Señor va a aprovechar esta irreverente solicitud de estos dos hermanos para dejarnos una lección muy profunda en el corazón de que la vida tiene que ir más allá de las cosas materiales, que la vida tiene que ir más allá de resolver nuestra subsistencia, que la vida tiene que ir más allá de cumplir con nuestras necesidades. Así que en Lucas 12, verso 13, le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad
de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero por favor subraya este versículo 20. Pero Dios le dijo, necio. Mira que a veces hay palabras que Dios dice que no son muy bonitas, pero son de Dios, ¿no? Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Déjame decirte que esto es lo que está en el mundo, esta filosofía que es envolvente, que atrapa, que no solamente es el trabajo, sino que aún el ocio, aún la diversión y una cantidad de cosas que hay en este mundo que envuelven, que hacen que la gente dedique su tiempo, los absorbe y se invierte en las finanzas. Y todo esto, este mundo es tan envolvente que seduce y que te deja sin trascender y no dejas un legado, porque la pregunta que el Señor nos hace con esta parábola que le cuenta a estos dos hermanos que están peleando por la herencia es diciéndoles, bueno, pero ese es ser necio. Si hay algo más, todo eso que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será? Es decir, ¿cuál es el legado que tú vas a dejar en esta tierra? ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el ejemplo que le estás dando a tus hijos? ¿Qué estás construyendo y edificando para que tus futuras generaciones continúen y sigan? Y fuera de eso, hay una eternidad. Le dijo, esta noche vienen a pedirte tu alma. Esta noche vienen a pedirte, y Dios le llama a eso ser necio. Es decir, que la naturaleza humana, Dios la califica como necedad. Somos necios cuando hacemos para nosotros tesoro, dice el versículo 21, pero no somos ricos para con Dios. Ahora, nuestra vida debe trascender más allá de las cosas que queremos tener. Y no hay problema con ciertas metas o anhelos que tengamos. Que tengamos éxito en la empresa, qué rico tener unas vacaciones, conocer tal lugar, hacer esto, hacer lo otro. Pero llega un momento donde eso ya se vuelve el Dios de este mundo. Y caemos entonces en esa cantidad de cosas que queremos hacer y a veces nos sentimos mal porque el vecino sí ha disfrutado de eso y yo no, porque el vecino conoce tal lugar y yo no, porque el compañero de trabajo tiene esto en su casa y yo no lo tengo, y nos dejamos llevar por esa competencia materialista y no entendemos que para que la vida trascienda el enfoque no es ese. Es más, estamos pensando en esas cosas porque las queremos, porque nos provoca, porque nos gustaría, porque nos haría sentir bien, pero ¿realmente eso nos lleva a trascender en esta tierra? ¿Fuimos traídos por Dios a este mundo para eso? La manera tan hábil como el mundo y como el enemigo de Dios, Satanás, manipula la creación y manipula la humanidad es para hacernos esclavos, es para hacernos objetos y para desviarnos del propósito y el plan de Dios, que es señorear, que es gobernar, que es administrar y que es mostrar a Dios. Pienso que en ese orden de ideas, estos hermanos, aunque supuestamente eran creyentes, estaban distorsionando el propósito de Dios en sus vidas y tenían más afán por las cosas de este mundo. Yo quiero dejar esta alarma de preocupación en tu corazón para que evalúes en este momento qué es lo que más consume tu tiempo, qué es lo que más consume tus pensamientos, qué es lo que más consume
tu atención a qué es lo que estás dedicando, en qué es lo que te estás enfocando, qué es lo que te hace sentir frustrado o qué es lo que te hace sentir feliz. Porque hay una eternidad. Y la palabra de hoy nos confronta a dejar un legado, a tener un buen final y a disfrutar de una eternidad. Y lo más tremendo es que muchas veces por enfocarnos en los afanes de este mundo, sacrificamos el legado, no tenemos un buen final, que Dios nos guarde, y se puede sacrificar la eternidad. Y el Señor a eso le llama necio. Es una palabra que, bueno, digámoslo, de alguna manera puede ser hasta un insulto. Y muchas veces queremos es que Dios nos diga que somos su especial tesoro, que nos ama, que tiene los tesoros escondidos para nosotros, que nos cuida como la niña de sus ojos, que nos tiene esculpido en el hueco de la palma de su mano. Pero resulta que aquí usa esta palabra necio y no nos gusta, pero esa palabra está ahí y muy probablemente Dios en algún momento nos la dice a cualquiera de nosotros que estamos siendo necios. Tal vez justo ahora mismo en esta noche te está diciendo que estás actuando como un necio. Ay, pero Señor, si yo recibí a Cristo en mi corazón, si yo voy a la iglesia, si yo esto y lo otro, sí, pero estás actuando como un necio porque estás dejándote llevar por un afán y una ansiedad en tu vida de negocios. Estás dejándote llevar por la ansiedad por tu área sentimental. Estás dejándote llevar por la ansiedad y por el deseo en muchas otras cosas. Como estos hermanos que estaban en un conflicto terrible y eran hermanitos y peleando por la herencia. En 2 Timoteo capítulo 4, la vida del apóstol Pablo es un contraste con la actitud de estos dos muchachos. Y el Señor entonces nos enfoca en 2 Timoteo capítulo 4, donde Pablo sí nos habla de estas tres cosas bien importantes. Nos habla de la vida trascendente. ¿Cuál es la vida trascendente? La que deja un legado, la que tiene un buen final y la que tiene la seguridad de una vida eterna. Pablo tenía un discípulo llamado Timoteo. Así que Pablo le está formando en Timoteo, está dejando un legado. Pablo fue un hombre tremendo. Él al principio pues tenía una vida equivocada. Tenía una vida donde él era un judío fanático y él a muchos judíos que conocían de Cristo pues los apresaba y se les inventaban cualquier cargo de rebelión o lo que fuera por esa molestia que le daba de que traicionaran la religión judía. Pero el Señor lo transforma y se vuelve un apóstol del Señor. Y ahora lo que este hombre se dedica es a dejar un legado. Viajó por todo el mundo conocido en su época, viajó por Europa, por Asia y estableció iglesias fuera del pueblo judío en el mundo grecorromano. Fue un pionero, hizo discípulos, pero algo que movía a este hombre era trascender. Y para trascender, él entendía que era que el reino de Dios estuviera vivo allí, manifestándose en su corazón, en su vida y donde quiera que él fuera. Y eso es lo que el Señor quiere para ti. Que por ahí derecho, como añadidura, el Señor te da éxito en los negocios, Él no tiene problema con eso. Que te sorprende con sus bendiciones a nivel familiar, a nivel de tu empresa, de tu economía, Él no tiene problema con eso. Pero lo que tiene que estar en nuestro corazón es: Señor, yo quiero trascender en esta tierra para tu gloria y para tu honra. Ese es el enfoque correcto. Porque si vamos a vivir para nosotros, pues esta vida realmente no tiene sentido. Tu vida no tendría ningún sentido. Pero si vamos a vivir para algo más grande, para lo que Dios nos creó, para lo que Dios nos diseñó, para el reino de Dios. 2 Timoteo capítulo 4, Pablo le explica a su discípulo, a quien le está dejando un legado, uno de tantos en los que dejó un legado Pablo. 2 Timoteo 4, verso 6, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado.
el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es decir, Pablo entiende que él llevaba una vida vacía, una vida totalmente extraviada, pero que a partir de conocer del Señor, su vida se enfoca a producir en esta tierra todo lo que el reino de Dios le ha confiado. Y lo que en el caso de él, que tenía un ministerio apostólico, era establecer iglesias en Asia, en Europa, era hacer discípulos, era levantar hombres de Dios que continuaran ese legado. Y es lo que nos hace trascender, mis amados, es que podamos ser instrumentos de Dios y agentes transformadores. Que a través de tu vida venga esa transformación de Dios en las vidas de otras personas, en tu entorno, y que tu descendencia tenga esa clase de vida. Vidas honorables, vidas que glorifiquen a Dios. Este mundo está necesitando urgentemente ese legado. Este mundo está necesitando urgentemente encontrar paz, encontrar esperanza. Hay mucha confusión, hay valores que se han perdido totalmente. Hay tantos vacíos en los hogares, hay tantos vacíos en los jóvenes, hay tantos vacíos en las personas. Y Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes una cosa? Yo ya estoy llegando al final. Estamos hablando de terminar bien, ¿cierto? Bueno, podemos a veces equivocarnos en la marcha, pero necesitamos ser muy diligentes para corregir, porque no sabemos cuándo será el día de nuestra partida. En este instante el Señor quiere confrontar tu corazón para mirar qué cosas hay que arreglar, qué cosas necesitas, de las cuales necesitas arrepentirte delante del Señor, pedir perdón, pedir que te limpie, pedir que te santifique, pedir que te libre, pedir misericordia y no continuar en asuntos que dañan tu vida y que te hacen estar lejos de la vida eterna que Dios quiere darte. Pablo entonces tiene muy claro que a su tiempo ya está llegando al fin. Dice, el tiempo de mi partida está cercano. Ya tenía cierta edad, ya sabía que de alguna manera había cumplido un extenso recorrido impresionante, 4 viajes misioneros intensos que demandó toda su vida, y fue algo tremendo el ministerio de este hombre. Y él dice 3 cosas bien importantes aquí. Si queremos trascender, si queremos dejar un legado, si queremos terminar bien, y obviamente si estamos enfocados en que un día estaremos en esa vida eterna. Número 1, pelear la buena batalla. He peleado la buena batalla. Tenemos que ser un ejemplo de gente que tenga resiliencia, de gente que tenga esa fortaleza de prevalecer frente no solamente a las dificultades, sino prevalecer a los antivalores y no perder nuestra determinación, no perder nuestra fe. La palabra de Dios nos advierte que lamentablemente muchas personas se extravían de la fe y son traspasados de diversos dolores. La palabra de Dios nos advierte que muchos apostatarán de la fe. La palabra de Dios nos advierte que muchos se levantarán y negarán al Señor, que el amor, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y entonces se rinden ante la batalla. Hay una batalla, es una realidad. Y es una batalla que te quiere separar de Dios. Es una batalla contra tu fe. Es una batalla contra tu santidad, contra tu consagración. Es una batalla para que tú no sigas adorando al Señor, no permanezcas en la voluntad de Dios. Pero entonces
Pablo se convirtió en un modelo para sus discípulos, en un referente. Y tus hijos tienen que ver en ti ese legado. Tienen que ver en ti ese ejemplo que tú te mantuviste firme, fuiste un hombre de fe, una mujer de fe, que amaste al Señor hasta el final de tus días, que sembraste en la obra de Dios, que diezmaste, que mantuviste tu firmeza en oración, que compartiste el evangelio con otras personas, que siempre perseveraste en inculcarle esos principios. Hoy en día, la influencia de los medios de este mundo a los hijos es muy fuerte y a veces hay que pararse en la raya y contrariar a los hijos, pero porque al final lo que tú estás haciendo es peleando esa buena batalla para que tus hijos puedan caminar en esos principios de fe, y te toca muchas veces pedirle al Señor sabiduría y autoridad para librarlos a ellos de toda esa influencia incorrecta en su corazón y su carácter. He peleado la buena batalla, permanecer fiel al Señor. He acabado la carrera, es decir, bueno Señor, no me voy a marear, vamos hasta el final. Si hay que volver a empezar, volvemos a empezar. Si hay que hacer las correcciones, las hacemos. Si hay que pedir perdón, pedimos perdón. Pero yo llevo esto hasta el final. No lo voy a dejar a medias. Vamos a sacar esto adelante. Mis hijos, mi hogar, aunque haya momentos difíciles, voy a acabar la carrera. No me voy a retirar. No voy a tirar la toalla. No voy a decir que me dio fatiga, ya no sigo más. Y el Señor nos da las fuerzas. Ese es un legado para dejar a tus hijos y a otras personas de perseverancia. La otra es: he guardado la fe. Es decir, este hombre nos muestra que siempre dependió totalmente del Señor. Hubo momentos donde incluso fue amenazado de muerte, incluso lo apedrearon, incluso lo flagelaron, incluso pues estuvo en peligro de muerte muchas veces, dice Pablo, pero él siempre guardó la fe. Y nosotros no vamos a abandonar al Señor. Levanta tu mano y di: Señor, yo no voy a abandonarte. Yo quiero estar contigo y permanecer contigo hasta el final. En el verso 8 nos habla de esa corona que está guardada para los que aman la venida del Señor. Y él dice: esa corona, yo voy por esa corona. Así que, mis amados, yo quiero dejar esta palabra en tu corazón para que tú camines en ella una vida trascendente, que dejes un legado, que dejes que tengas un buen final y que entiendas que hay una eternidad esperando por ti. Quiero concluir en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 2, donde nos muestra el legado que Pablo deja. Dice: lo que has oído de mí. La primera generación es Pablo, y a quien le habla Timoteo es la segunda generación. Lo que tú has oído de mí. Primera generación, Timoteo. Segunda generación, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Tercera generación, para enseñar también a otros. Entonces Pablo sí se preocupó en trascender, y nosotros tenemos que preocuparnos por ello, porque pues vivir la vida de cualquier manera no hay que hacer mayor esfuerzo. Para ser mediocre no hay que hacer ninguna clase de esfuerzo. Para rendirse ante los placeres de la vida no hay que hacer ninguna clase de esfuerzo. Para no lograr ninguna meta no hay que hacer ninguna clase de esfuerzo. Pero para poder trascender necesitamos entonces esforzarnos, necesitamos caminar con el Señor, necesitamos ser firmes, necesitamos permanecer con el Señor, necesitamos perseverar, no rendirnos ante las dificultades, necesitamos enfocar a nuestros hijos. Pablo le decía a Timoteo: lo que has oído de mí. Tenemos que hacernos escuchar, tenemos que hablarle a nuestras generaciones, tenemos que hablarle a los demás, porque hay generaciones nuestras de nuestros hijos, pero ¿cuáles son las generaciones de discípulos que vamos a dejar en esta tierra también? Porque hay personas que se van a acercar a ti, que tú les puedas confiar una palabra. Qué hermoso es eso, que Dios te use a ti para edificar otra vida. La gente está destruida, la gente está mal, pero cuando tú predicas el evangelio, ahí tienes un Timoteo. Y dice: ante muchos testigos.
Es decir, que hay mucha gente que podemos nosotros ser testimonio, que hay muchos testigos que nos están viendo y que nosotros estamos siendo luz, estamos siendo un ejemplo, un modelo, para que ellos vean que hay una mejor vida, que caminar con Dios es mejor que cualquier cosa. Luego dice, esto encarga a hombres fieles. Y ahí tenemos que apuntarle a que haya esa fidelidad, que transmitamos esa fidelidad. Dice que sean idóneos, es decir, gente preparada, gente que tenga esa responsabilidad, que tenga esa pasión para enseñar también a otros, para seguir, continuar. Es mi oración que Dios nos llene de fuerza, de sabiduría, de perseverancia, que no nos quedemos varados en el camino, que vayamos hasta el final de la carrera, que no permitamos la mediocridad, que no permitamos la pasividad, que no nos dejemos distraer de la avaricia y la sensualidad de este mundo, sino que seamos gente de principios, de excelencia, de valores, no llevados por la ansiedad, no llevados solo por el placer, por lo que a mí me gusta, por lo que yo quiero, sino por lo que el legado que Dios quiere que yo deje, porque yo soy para algo más que suplir las necesidades de esta tierra o para hacer lo que yo quiera. Yo soy un instrumento de Dios. Hay esa realeza, porque dice real sacerdocio, linaje escogido. Eso es lo que tú y yo somos de parte de Dios para bendecir esta tierra y nuestras generaciones. Padre, gracias por tu palabra. Yo te ruego, Señor, que seas tú colocando este sentir en los corazones. ¿Qué legado estamos dejando? Más allá de nuestros pensamientos, Señor, el legado que dejó David, que dejaron los apóstoles, que dejó Moisés, que dejó Josué. Señor, que dejemos un legado para nuestros hijos, que dejemos un legado, Señor, para la cantidad de testigos que nos están viendo, de que hay algo mucho más grande en este mundo, que es caminar con Dios, que es servirte a ti, Señor, y que tú, Señor, uses nuestras vidas para transmitir a otros, Señor, este legado, este mensaje, esta vida de fe, de esperanza, de integridad, de excelencia, y de que cada persona pueda ver que hay un Dios poderoso que transforma, que bendice. Gracias, Señor Jesús. En Cristo Jesús. Amén y amén. A todos los que por primera vez se conectaron, te invito para que le digas a Cristo: entra a mi corazón. Sé mi Señor y mi Salvador. Cámbiame. Te entrego mi vida y mi corazón en Cristo Jesús. Para toda la iglesia, les invito que siempre tengan en su mente una vida que trascienda. Honremos al Señor con nuestra vida. Honremos a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Presenta tus diezmos y ofrendas al Señor. Honremos a Dios brillando, llenándonos de la palabra del Espíritu Santo y levantando generaciones para que honren a Dios con excelencia. Así que recuerda la invitación para este domingo, 10 de la mañana, familias bendecidas. Allí te esperamos. Un abrazo. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Te bendecimos y te esperamos en nuestro próximo tiempo de Fe en Familia. Siempre conectados, nunca desconectados. Visión Internacional, Casa de Dios para Todos.